¿Cómo estás, señor Marc? ¿Qué tal, señor Antonio? ¿Qué me Muy cuenta? bien, ¿Qué ha muy bien. ocurrido Tengo estos días? muchas ganas. Tengo muchas ganas de hablar hoy sobre John Rawls porque, joder, es que el último Café con Valores, hablando de meritocracia, Eso te hoy iba a venimos con decir. el maestro de Sanden, tío. Lo petó bastante la semana pasada. Sí, sí que lo ha Esta petado. espero que no se Sí. quede corta. Bueno, no creo que se quede corta, ya que No, cada uno juzgue. Oye, segurísimo que no. tenemos, ¿qué dios? Que segurísimo que no. Tira, tira. Vamos a darle paso a nuestra invitada. Adelante. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo Hola, estás? Alicia. Buenas tardes. Oye, muchas gracias por quererte unir con nosotros a este nuevo Café con Valores. A nosotros nos hace felices tenerte. Ya lo habíamos hablado con Marc, decir, hombre, pues qué bien, y sobre todo cuando hablamos, ¿no? En nuestra llamada anterior que me comentaste cuánto te apasionaba la filosofía y demás, pues dijimos, ostras, pues es un match perfecto. O sea, lo pasaremos bien seguramente. Fantástico, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y estoy segura de que van a salir debates muy, muy interesantes. Eso esperamos, ¿no, Marc? Hombre, no tengo duda, no tengo duda. Muy bien. Pues queridas amigas y queridos amigos, hoy os presentamos, tenemos de invitada a Alicia Muñoz Lombardía. Alicia es una persona apasionada por la filosofía, como decía y como me comentó en nuestra llamada anterior. También es apasionada por la ópera, es apasionada también de la sostenibilidad y la diversidad. Esto a nivel personal, que para mí es lo más importante normalmente. Y luego, a nivel profesional, Alicia es vicesecretaria del Consejo de Santander España, es responsable de gobierno, regulación, privacidad y clima en el propio Santander, y también es consejera en distintas empresas. Dicho esto, como siempre hacemos al inicio de cada capítulo, empezamos a partir de un artículo de prensa, de una noticia que nos ha hecho eco, que sea de actualidad y que nos permita debatir para desarrollar el espíritu crítico que tanto nos gusta poner encima de la mesa constantemente. El artículo del cual os queremos hablar hoy es un artículo publicado en el diario.es hace pocos días, el día 19 de marzo, que se llama Socialismo y Libertad, a raíz de, bueno, de las elecciones que van a haber en la Comunidad de Madrid en España, por unos eslogans políticos que nosotros ni entramos ni dejamos de entrar, sino a partir del cual este autor ha decidido escribir, ¿no? Este autor no habla de política, el autor del artículo, viene a hablar de un filósofo y un profesor, y que fue además profesor de Harvard, uno de los más importantes del siglo XX, que es John Rawls. ¿Por qué os queremos hablar de John Rawls? Porque la contraposición entre socialismo y libertad se plantea por Rawls si pueden realmente existir o no. Y además nos pone encima de la mesa que quizás estamos ante una falacia. No es que tengamos que elegir, sino que los dos perfectamente pueden coexistir, ¿no? Entonces estamos ante un falso dilema, como además diría Marc. John Rawls nos habla de un punto de partida. Es decir, tenemos nosotros que plantearnos que como seres humanos nacemos con las cartas que se nos dan y nosotros no las elegimos. Desconocemos, por ejemplo, el lugar que vamos a ocupar en la sociedad. No sabemos, podemos ser hombres, podemos ser mujeres, podemos ser blancos, podemos ser chinos, podemos ser negros, podemos ser ricos, pobres, podemos nacer sanos o desarrollarnos sanos o estar enfermos. Eso es el punto de partida que plantea este autor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida, estas cartas que se nos dan vitalmente, elegiríamos, para vivir en una sociedad según este autor concibe, dos principios. El primero, uno que asegurara la libertad básica de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Y en segundo lugar, que tiene dos partes, John Rawls habla de establecer una igualdad equitativa de oportunidades y el principio de diferencia. Es decir, lo que Rawls nos viene a decir es que no podemos dejar a nadie atrás, para decirlo rápido, ¿no? Entonces él habla precisamente de que, oye, por un lado tenemos que ser libres y por otro lado eso no quita de que tengamos que tener ese sentimiento social entre la comunidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, habiendo hecho este resumen
bestia de toda la doctrina de Rawls que pone de relevancia este artículo. Oye, que tiene mérito, Antonio, en 3 minutos resumir a uno de Bueno, en los 3 minutos he grandes resumido filósofos del 50 siglo años. XX. He resumido 50 años de filosofía de Rawls. Bueno, yo, Alicia, quiero empezar preguntándote lo siguiente, precisamente sobre los valores que plantea Rawls, ¿no? ¿Qué opinión te merecen los valores libertad e igualdad a nivel de coexistir o no? Bueno, en primer lugar, otra vez muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Estamos manejando tantos conceptos que ya se están convirtiendo en metaconceptos, es decir, la libertad, la justicia, la equidad, la igualdad, etcétera. Y yo creo que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo por llenarlos otra vez de contenido, porque parece que no, con tanta utilización, hay conceptos como el de sostenibilidad, por ejemplo, que también se está convirtiendo en ese metaconcepto que a veces pierde sentido. Yo creo que de lo que estamos hablando es de convivencia, en realidad. Cómo convivimos las personas. Esto además viene de la filosofía incluso más antigua. Empezamos con Hobbes, Rousseau, el contrato social. Es decir, y es un poco lo que se tiene que buscar. Cómo conciliamos esa libertad de cada uno de nosotros con la necesidad de convivir. Luego, a partir de aquí, bueno, pues puede haber distintas opiniones o reflexiones, porque empezando con Hobbes, que era el hombre un lobo para el hombre, Rousseau partía de una, digamos, concepción más amable por parte de la especie humana, pero lo cierto es que nuestras libertades al final siempre... El ejercicio de nuestras libertades en muchas ocasiones entran en conflicto con las libertades del otro. Y ahí es un poco cómo tenemos que fijar el contrato social. La situación que estamos viviendo ahora, la que hemos vivido en el último año, realmente hace estas reflexiones pues, mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque se nos ha exigido a los ciudadanos en general en el mundo, por razones sanitarias, que además son absolutamente inéditas en nuestra generación, es decir, siempre se nos han exigido sacrificios pues, por razones sociales, económicas, políticas, pero ahora se ha introducido un nuevo factor que ha exigido un sacrificio por parte de las personas y cierta restricción de las libertades. Entonces, ese contrato social se hace ahora más necesario que nunca. ¿Y por qué? Porque esa exigencia que nos ha venido de las autoridades, perfectamente justificada por las razones que todos conocemos, también hace que los ciudadanos exijan también a los gobiernos una contraprestación determinada. Y ahí vamos a la corrección de las desigualdades. Estamos en una crisis clarísima, no solo sanitaria, sino económica y social. Y ahí lo dejo un poco encima de la mesa porque me gustaría escuchar a Marc a ver sobre estas pequeñas reflexiones que yo he adelantado, un poco su opinión. No, bueno, mira, de hecho estaba apuntando una cosa, lo que decías, que es verdad, y estoy de acuerdo, que cada vez, y lo voy a enlazar con, a ver si me sale con la siguiente pregunta, pero es verdad que cada vez le damos, no sé si menos contenido a las palabras, pero sí que es verdad que le damos tantos significados diferentes que a veces cuesta quedarse con uno y es muy fácil perderse por el camino. Por ejemplo, claro, los 2 principios de los que habla Rawls, él hace un ejercicio del velo, lo que le llama el velo de la ignorancia. Sí, que es lo que decía Antonio, si tú no sabes dónde vas a caer, ¿cómo te gustaría que fuese tu estado, el estado en el que vas a vivir? ¿Qué principios te gustaría que garantizasen o que gobernasen ese estado? Y él dice, ostras, si no, yo no sería utilitarista o no sería muy capitalista porque a lo mejor salgo con, no sé, tengo alguna deficiencia mental, física o incluso mis hijos o alguien de mi familia, entonces quiero un sistema que me permita, me dé igualdades y oportunidades para crecer, pero que a la vez, si no tengo estas capacidades por mala suerte que otra gente sí que ha tenido, pues que de alguna forma se me compensen. Y entonces dice, pues una sociedad libre e igualitaria. Pero te dice una igualdad equitativa, que es esa igualdad de oportunidades más allá de la igualdad. Porque claro, cuando el problema, y ahí voy al contenido de las palabras, es ¿qué significa ser libre? Porque incluso aquí en diferentes conversaciones hemos visto diferentes términos o diferentes conceptos, ¿no? de libertad, pero también, y creo que es una discusión muy bonita que creo que todavía no hemos tenido aquí, pero ¿qué significa igualdad? ¿Qué significa, si lo llevas al máximo extremo,
igualdad. Y ahora te lanzo la pregunta, ¿no? Porque hay un profesor también de Harvard, Sandel, que creo que es discípulo de Rawls, que para explicar el por qué no habla de igualdad, sino de igualdad equitativa o más una igualdad de oportunidades, te dice, oye, es que si llevas al máximo el concepto de igualdad, puede ser más que una utopía, una distopía. ¿Qué pasa si todos tenemos que ser iguales? Y hay estas diferencias. Yo no puedo subir a los que están abajo hacia arriba, lo más fácil es bajar a los que están arriba hacia abajo. Entonces, claro, y hoy en día hablamos mucho de igualdad, pero ¿qué significa realmente igualdad o cómo se consigue una igualdad real? No sé, Alicia, te devuelvo ahora la pregunta, pero... Sí, yo creo que es la igualdad de oportunidades. Un poco en línea con lo que dice Roch. Al final, de lo que se trata es de corregir de alguna manera esas diferencias, porque evidentemente no somos iguales y cada uno tiene sus circunstancias, incluso pues, en la familia en la que naces, en el país en el que naces, tu género, en fin, todas estas cosas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la igualdad lo que se busca es que tengamos las mismas oportunidades, pero en la diferencia. Es decir, es imposible que todos seamos iguales, pero con un mismo, digamos, más o menos, con un estándar mínimo de inteligencia, de esfuerzo, porque muchas veces hablamos de habilidades casi innatas de las personas, cuando luego hay muchas de esas habilidades que se tienen que desarrollar. Pero en esas mismas circunstancias que puedan tener las mismas oportunidades. A mí realmente me parece muy complicado, es una utopía, se lleva persiguiendo esto toda la historia de la humanidad y sabemos que es muy complicado. Pero ahí precisamente es donde el contrato social al que yo me hacía referencia antes tiene tanta importancia. El Estado, de alguna manera, tiene que intentar promover esas condiciones para que todo el mundo pueda acceder en igualdad de oportunidades. Además, un poco también en esta teoría de varios filósofos que parten de la idea de libertad, porque a partir de ahí, cuando ya se alcanzan determinadas cotas de libertad, es más fácil poder corregir el resto de las circunstancias. Es decir, vamos siempre un poco a la pirámide, tal, bueno, digamos conceptos que ya todos conocemos, ¿no? Pero parte, digamos, de esa libertad individual para luego decidir qué es lo que se quiere hacer. Y una vez tú decides lo que quieres hacer, que el Estado, la sociedad en general, te ofrezca las condiciones para que tú puedas desarrollar toda esa potencialidad que tú tienes. Entonces, yo es un poco el planteamiento que hago, porque efectivamente aquí no se trata de que todos seamos iguales, sino que tú, dentro de las condiciones y de la sociedad y dentro de tus potencialidades, es decir, si eres una persona que ha nacido en una familia pues muy humilde, que dentro del Estado, las organizaciones, ahora también las empresas, porque eso es algo que no hemos hablado, pero ahora mismo las empresas tienen una responsabilidad también frente a la sociedad de devolver a toda la sociedad aquello que han recibido. Toda la sociedad en general tiene la obligación de promover esas condiciones para que todas las personas puedan alcanzar, pues, algo que decimos siempre un poco en general, sus sueños. Entonces, eso es lo que yo diría la igualdad, que no es una igualdad, digamos, lineal, sino que cada uno que sean pues las mismas oportunidades. Uh-huh. Ahí yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, estado de bienestar, todas esas cosas. Pero sí que es cierto que estamos en una situación de pandemia donde esas dificultades se están ensanchando y por eso están saliendo tanto, bueno, pues todas estas declaraciones de no se puede dejar a nadie atrás, porque en estos momentos son críticos, precisamente para luchar contra esas desigualdades que se amplían muchísimo más en esta situación. Y una cosa que has comentado digo, yo creo que vale la pena traerla porque la semana pasada estuvimos hablando sobre la meritocracia y la verdad es que es un debate que trae mucho, ¿no? Y que atrae también, porque bueno, todos creemos o nos gusta sentirnos dueños de nuestros méritos o merecedores de nuestros méritos, ¿no? Yo he trabajado tal. Y hay varias corrientes filosóficas. Rawls yo creo que es uno de los inicios de estas, en las que te dicen, ya, pero es que ya no es solo la suerte que tú tienes de nacer
blanco, hombre europeo o inteligente o alto o guapo incluso, ¿no? Ya no solo es eso, sino que la capacidad de trabajo tampoco es mérito tuyo, porque al final es algo casi genético. Entonces, no sé, Alicia, ¿tú cómo lo ves? ¿La capacidad de trabajo es algo innato o es algo que elegimos y que depende de cada uno? Se puede desarrollar. Ahí yo añadiría un elemento que para mí es fundamental, que es la motivación, que es el propósito. Es decir, te encuentras a personas que sin ese propósito y esa desmotivación, la capacidad de trabajo yo creo que la tenemos todos, mayor o menor, pero más o menos tenemos una potencialidad bastante grande, por lo menos para atender a trabajos como tenemos en las sociedades occidentales. No estamos hablando de trabajos de 17 horas, es decir, más o menos todos estamos preparados, mientras seamos sanos y estemos bien y estemos en condiciones de desarrollar esa potencialidad. Y realmente la gasolina que impulsa esa capacidad de trabajo es el propósito, es la motivación. Y yo lo digo mucho en mi equipo y en las charlas que doy y en fin, en general, porque a mí es lo que realmente me ha movido. Todos tenemos a veces esa tendencia a procrastinar, pues esto, lo otro, pero si realmente tienes un objetivo, tienes una meta, tienes un propósito, eso es lo que realmente te mueve a trabajar, te mueve a esforzarte, te mueve a adquirir nuevos conocimientos, porque esto es una carrera de fondo y que no se trata solo de trabajar, sino también de formarse, de tener inquietudes, de tener curiosidad, de tener iniciativa. Y por eso, pero volviendo al concepto inicial de meritocracia, ojalá hubiera una correlación clara entre la meritocracia y el progreso. No es así dentro de las empresas, ni dentro de la administración, ni dentro de las estructuras. Eso sería lo deseable, porque además eso también es otro de los propósitos que te mueven. Si tú ves esa correlación, yo llevo muchos años trabajando en el banco y lo he visto en algunas ocasiones y en otras ocasiones no. Y lo vemos muchas veces pues, en todos los ámbitos en los que nos movemos. Realmente el que se implante una cultura de meritocracia en la sociedad tiene un efecto muy positivo porque actúa como tractor, como motor, como gasolina y mueve mucho a la sociedad. Ahí es donde todos tenemos que empujar para que sea así. En nuestro ámbito concreto, yo intento en mi equipo, cuando hay que hacer una promoción, cuando hay que hacer un ascenso, cuando hay que asumir una nueva responsabilidad, intento aplicar criterios de meritocracia porque tiene un efecto potentísimo dentro de la organización. Sí, ¿quieres decir algo tú, Marc? No, di, Antonio. No, que me está... Claro, yo estoy pensando mucho en lo que hablamos con el último invitado, porque justo hablamos de esto, ¿no? Y me ha venido a la cabeza un tema que también debatimos. Veo que eres defensora de la meritocracia porque, hombre, al final es un instrumento, ¿no? que de una manera más o menos objetiva nos puede permitir justificar, ¿no? El avance, el ascenso social, profesional, lo que sea. Si nosotros, por ejemplo, de forma innata, cogiendo lo que decía Marc, tenemos algún talento, ¿tú crees que tenemos responsabilidad de sacar rédito de ese talento y con ese rédito devolverlo a la sociedad? Por ejemplo, un debate, esto además lo hablamos mucho Marc y yo. Nazco con una habilidad fantástica para jugar al fútbol. Por ejemplo, todo el mundo lo va a entender. Y tengo la suerte de que la sociedad en la que vivo se valora el hecho de que sea buen jugador de fútbol. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues voy a un equipo, al Barcelona, al Madrid, da igual, a un equipo puntero y gano muchos millones. ¿Tengo yo la responsabilidad de seguir ese camino porque tengo ese talento y tengo que ser coherente con devolver a la sociedad, de la forma que sea, impuestos, iniciativas privadas o lo que sea, ese premio obtenido por mi talento? ¿O tú crees que eso debería, o eso es discrecional de cualquier persona?
Aquí el componente de la educación judeocristiana creo que tiene un peso muy, muy relevante. La famosa parábola de los talentos y todas esas cosas. Efectivamente. A ver, yo aquí tengo una opinión un tanto rompedora. En primer lugar, volvemos a la libertad de la que hemos hablado antes. Claro que tenemos un talento y claro que lo tenemos que aprovechar, pero siempre y cuando sea aquello que queremos. Si es algo que no queremos, y también vuelvo a mi concepto del propósito, realmente vamos a ser unos frustrados toda la vida. Entonces, tenemos que intentar conciliar los talentos que tenemos con nuestra vocación, con nuestro propósito, con nuestro objetivo, con nuestra meta. Pero ahí está, no sé si lo habéis leído, el libro de Agassi, que es un libro muy interesante. No. Ahí, de alguna manera, tiene ese choque entre ese talento, bueno, y también la presión de la sociedad, fundamentalmente de su familia, para hacer, digamos, explotar ese talento al máximo cuando hubo momentos que no quería seguir jugando al tenis. Entonces, ahí yo creo que, y hay un concepto pues un poco naif, que es el de la búsqueda de la felicidad, que también tenemos que tener en cuenta. Y por tanto, hombre, te hace la vida más fácil. Si tú tienes un talento, te gusta lo que haces desarrollando ese talento, pues oye, la felicidad más absoluta. Porque además, yo muchas veces cuando me preguntan, oye, mira, que es que tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro, yo a todo el mundo le digo que no mejoren, o sea, que intenten mejorar hasta un cierto nivel mínimo aquellas áreas de mejora, pero sobre todo que potencien aquello en lo que son mejores, porque ahí es donde realmente te conviertes en una persona única. Entonces, si haces el match entre tu talento y tu vocación, fantástico. Pero si tu talento no está alineado con tu vocación, yo no creo que haya que renunciar a tu voluntad y a tu libertad por hacer real ese talento. Aparte que es que también te voy a decir una cosa, a lo mejor en un determinado, o sea, tú has podido descubrir ese talento o no. Si no lo has descubierto, pues oye, no ha pasado nada. Es decir, que todos además, oye, somos muy completitos y tenemos muchas cosas, con lo cual a lo mejor es algo que tenemos oculto o no. O sea, que tampoco nos tiene que restringir la libertad y es ahí donde yo quería ir. Esa tradición judeocristiana de que hay que explotar los talentos y todo eso, hombre, pues claro que sí, porque es lo mejor que podemos dar a la sociedad y aportar valor. Pero eso siempre y cuando nosotros queramos y realmente nos sintamos cómodos y convencidos de esto. Bueno, yo soy un firme defensor de perseguir tu propósito, de intentar trabajarte a ti mismo para encontrarlo. Bueno, yo soy ferviente defensor de esto porque soy el ejemplo vivo de esto que mejor conozco. Entonces, si hay algo que no sabes, pues lo aprendes y punto, si el motor es suficientemente poderoso como para que te tire hacia adelante. Marc. Sí, yo quiero cambio un poquito de tema, vuelvo a los otros valores en general, pero lo enlazo con dos cosas que has estado comentando, que una es el contrato social y otra es la tradición judeocristiana. Porque esta es una de las grandes críticas que le hacen a Rawls. O sea, el hecho de cuando se habla de la teoría contractualista y se crea lo que es el Estado moderno y pues te dicen, oye, vamos a darnos unas bases para formar un Estado y saber cuáles son las reglas de juego de ese Estado que va a gobernar por encima tuyo, es decir, tú le vas a dar parte de tu potestad y él, en función de esa potestad que tú le das, igual que hizo España, por ejemplo, cuando pues, accedió a la Unión Europea, que dio parte de su potestad, pues ese Estado va a gobernar de la mejor forma posible, ¿no? Entonces tú firmas un contrato social hipotéticamente y formas las bases legales y morales, ¿no? Y dices, oye, es que mi moral se encuentra encajada dentro de lo que es lo que hay en el contrato social. Entonces, claro, Rawls, cuando él dice hay un velo de la ignorancia y si yo no sé en qué posición voy a caer, sé que elegiría la libertad y la equidad, de alguna forma han habido posteriores filósofos, y creo que con razón, que lo critican y le dicen, ya, claro, pero tú eliges eso porque tienes una tradición judeocristiana detrás importante. Pero, ¿qué valores hubieras cogido
si tu tradición, es decir, si tú fueras realmente, no sé, musulmán o hubieses vivido toda tu vida en Vietnam o en Brasil, a lo mejor hubieses elegido unos principios diferentes, que es un poquito lo que intentamos con Café con Valores, ¿no? Buscar si hay algún objetivo o algún valor universal, Mm. porque el contrato social, lo que se está viendo es que afecta a tu estado. Y esto, y lo enlazo también con lo que decías de la situación de la pandemia, que te enseña que ya las normas morales ya no son solo de un estado, sino que tienen que afectar a un mundo transnacional y globalizado. Y lo que decías también de las empresas, ¿no? La responsabilidad de las empresas. Cuando vemos, por ejemplo, pues que una empresa es una empresa globalizada que afecta a muchos países y que ya no vale del plan decir, oye, yo como consumidor de esta empresa solo juzgo por lo que pasa en España, porque en realidad también hay como muchas cosas. Entonces, no sé si tú crees que realmente esos valores que él se da son como dos valores universales, o si te pudieras quitar toda tu tradición judeocristiana, elegirías, o él hubiese elegido otros valores. No, no sé si me alargo mucho la pregunta o ha quedado muy claro, pero... No, sí, yo creo que son valores universales, verdaderamente, y probablemente cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo con distinta educación los asumiría como propios, porque hay, digamos, regímenes donde la libertad pues, está más limitada y donde, por ejemplo, las mujeres pues no pueden, no tienen los mismos derechos en algunas sociedades. Y al final es la búsqueda de la libertad y de la justicia equitativa, que es de la que estamos hablando aquí. Yo no estoy hablando de las leyes ni nada parecido. Sí. Y yo creo que son principios universales. Lo difícil a veces es llenarlos de contenido, como hemos dicho al principio de la conversación. Pero el concepto que tenemos más o menos en Occidente de lo que llamamos libertad y de lo que llamamos justicia se puede perfectamente transponer a todo el resto de las civilizaciones o de las sociedades y todos los países, porque además te das cuenta de que en la búsqueda de otros países o otros ciudadanos o las persecuciones que existen, al final vienen motivados por esa búsqueda de libertad y esa búsqueda de igualdad y de equidad. Yo, sinceramente, creo que ahí cualquier religión, cualquier sociedad, en cualquier momento haría propios o suyos estos principios, al margen de otras consideraciones y de lo que podamos decir. Pero yo discrepo de que la educación judío-cristiana haya tenido una cierta influencia. Yo creo que son universales, absolutamente. Yo quiero hacerte... digas. Muy rápido, Antonio, pero claro... Y que vamos entrando hacia el final. Ya estamos en la recta final, lo sé. Pero, por ejemplo, claro, en temas de sostenibilidad, tú de lo que eres una experta, claro, por ejemplo, ves que yo creo que cada vez más en Occidente se es consciente de que hay una preocupación y por eso tenemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, etcétera, pero no sé si todos los países, especialmente países con tradiciones diferentes, no sé, como por ejemplo en Asia, tienen esta conciencia y ven las cosas igual que las vemos nosotros aquí en Occidente. Pues yo, fíjate, creo que por primera vez en la historia hemos conseguido una agenda que es universal. Puede haber ciertas discrepancias, pero el esfuerzo que se hizo por Naciones Unidas en configurar la agenda, los ODS, ahí precisamente lo que se buscó, y creo que es algo inédito en la historia, como es inédito también, y siempre dejo esta cuña, que por primera vez las mujeres tenemos la oportunidad de ser protagonistas de un cambio importante en un momento histórico. Yo creo que sí que se hizo un esfuerzo grande a través de todos los países que forman las Naciones Unidas de acoger todas las distintas sensibilidades, las culturas, los valores, los principios, para llegar a un consenso sobre esos ODS y llegar e intentar tener un propósito común a nivel mundial. Esa hoja de ruta ha sido un esfuerzo muy grande, va a ser difícil su consecución y todos lo sabemos,
pero nos alinea a todos con un propósito común. Y pienso que eso ha sido un gran logro de esas Naciones Unidas, a veces tan denostadas, que no se sabe muy bien cuál es su función, pero ahí han hecho un logro, a mi modo de ver, muy, muy relevante. Muy bien, pues entramos ya con la última pregunta, Alicia, que es nuestra pregunta estrella. Para ti, ¿cuál es el valor más importante que existe? Pues a lo mejor no es el más importante, pero después de esta conversación me gustaría destacar el valor de la perseverancia, porque pone de manifiesto esa cultura de esfuerzo que no viene acompañada de una recompensa inmediata. En esta sociedad que vivimos de la inmediatez, siempre tengo que tener un premio a todo lo que hago, la perseverancia premia esa constancia, y también el perseguir unos valores y unos principios fuertes. Cuando eres perseverante, volvemos a ese propósito que hemos dicho, esos principios que te guían y que te permiten continuar incluso en los momentos más complicados. Me gusta mucho la perseverancia porque no se pone suficientemente en valor y me gustaría ponerlo aquí de manifiesto como uno de mis valores favoritos. Anotadísimo. Bueno, yo como nota final quiero decir que para mí es yo cuando estoy en alguna conferencia o clase hablando de temas relacionados, es una de mis 3 P's. Está la positividad por un lado, ¿no? Ese optimismo realista, está la paciencia siempre y la perseverancia. O sea, es que si no, pues no tenemos nada que hacer. No sé, Marc, si tienes algún último apunte. No, yo creo que ha quedado todo súper claro, ¿no? Y al final, oye, mira, es bueno escuchar de la mano de alguien que lo conoce de primera mano que las Naciones Unidas realmente han hecho un esfuerzo por buscar un consenso global. Creo que esto además refuerza, ¿no?, la idea de que la sociedad cada vez es menos la sociedad local y pasa a ser más una sociedad global, que ya no sirve decir, no, es que lo que pase en China no me importa, no es parte mía, porque no es mi contrato social, sino que cada vez se ha de buscar más este contrato social global. Y mira, la verdad es que escucharlo de primera mano siempre es gratificante. Es el contrato, por primera vez, un contrato social a nivel global. Eso es lo que para mí constituyen los ODS y la Agenda 2030. Muy bien. Pues como siempre decimos en este punto, queridos amigos, ahora es vuestro momento para dar rienda suelta a vuestro espíritu crítico, juzgar todo lo que ha expuesto Alicia, Marc y bueno, yo también lo que buenamente he podido exponer. Y nos vemos en el próximo Café con Valores. Alicia, muchas gracias de nuevo y te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Alicia. Encantado.